encontrarse con ese... Fue terriblemente emocionante todo esto. Y todavía hoy, de vez en cuando tomo el librito, yo le llamo librito, pues es chico, ¿no? Pero no es tan chico. Nos va a leer uno de los poemas, ¿sí? Sí, le vamos a pedir que nos lea uno de sus poemas. ¿Qué le parece? Uno de guerra, uno de amor. Hay uno que me gusta mucho. El que elija. Y que, pues, lo han tomado algunos actores y actrices, y lo han dicho por radio, por televisión, ¿no es cierto? Ingrid Pelicori, bueno, varios, ¿no? Pero este poema no lo eligió nadie, es uno de los que más me gusta a mí. Tal vez por lo que, el recuerdo que me trae, ¿no? Porque cuando yo volví a leer estos poemas, me trajeron junto con las palabras los momentos aquellos. Es el tríptico que aparece acá al comienzo de Amores, que dice: así la quiero yo, encuentro y desierto, los tres. Estos los escribí, porque uno los escribía mentalmente y tomaba notas, papelitos, en 3 viajes del tranvía 61, que salía de Palermo, iba hasta Barracas y volvía en tranvía, y me gustaba mucho viajar en tranvía, en horario nocturno donde había muy poca gente, y así lo escribí. Pero este otro no, este otro me acuerdo que fue en un café, y me habían pasado cosas, ¿no? Y este que se llama Marina, ¿no? Estaba solo, amiga, con esa soledad de océano perdido entre faros oscuros y puertos fugitivos. Estaba solo, amiga, con esa soledad de eterna despedida que nos deja el recuerdo de naufragios antiguos. A un marinero muerto le robé su equipaje, su corazón mojado, su aliento sumergido. Mi voz ya no decía ni pájaro ni estrella, tenía un aire grave, seco y definitivo. La ola sin la espuma, el mástil sin la vela. La noche era un gigante con su perfil dormido. Estaba solo, melancólica amiga, con esa soledad de viaje fracasado, sin ancla y sin arribo. Ahora, recién estábamos hablando de que no siempre te has dedicado a este tipo de escritura, ¿no es cierto? Si bien escribiste poemas y demás, lo llevo a aquel Carlos Gorostiza de 1940 Carlitos. ¿Cómo? Carlitos. Entonces era Carlitos. Bien, entonces hablamos Hubo de... un momento de la vida en que dejaron de llamar a Carlitos casi todos. Algunos todavía me llaman Carlitos. Lo llevo a aquella entrevista mejor dicho, a los poemas, a Carlitos, y cómo nació, cómo fue el comienzo de ese puntal, porque usted es el puntal del teatro abierto en la Argentina. Entonces, ¿cómo nace todo ese teatro abierto? ¿Y a raíz de qué? La historia es larga, ¿no es cierto? No, sí, la vamos a resumir, Es Carlos. muy difícil sintetizar las épocas, pero mi necesidad era, por eso lo de la revista oral que habíamos creado con mis amigos, mi necesidad era la de crear, y crear personajes. Ya en los poemas era yo el personaje, ¿no es cierto? Pero yo necesitaba prolongar eso. Y fue cuando incorporé a mis tareas de todos los días los títeres, con Javier Villafañe, que más que un amigo era un hermano, a pesar de que era mayor que yo. Él se despidió aquí en este lugar cuando cumplió 80 años, la última vez que lo vi. Que me acuerdo que tenía un sombrero negro con 2 agujeros así, en las alas. Y digo, ¿por qué tenés, Javier, esos? Y dice, eso fue una bala, me dijo.
Imaginación. Era muy rico, Javier. Bueno, y con él me adherí a esa lecha de pequeña de titiriteros, donde íbamos a los colegios, a los clubes, a los hospitales, íbamos a las escuelas rurales, de lo que en aquel tiempo no se llamaba conurbano, ¿no? Y un día dábamos obras de Javier, obras de un mexicano, que no me acuerdo cómo se llamaba. Había pocas obras, y me dijeron, bueno, vos que escribí, me escribía poemas, me publicaba en algunas revistas literarias. Claro. Y entonces vos que escribís, había iniciado una novela que tenía 130 páginas, 140, y el momento fue que tuve que decir que sí. Bueno, escribí el perrito dice ahí está, se había quedado encerrado. Entonces dice, ¿por qué no escribís vos? Bueno, yo era enamorado de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez. Después enamorado también del Quijote. Yo había leído el Quijote y me había reído tanto, ¿no? A los 14 años, 15 años. Lo había leído varias veces. Entonces me pidieron que escribiera, y como yo era apasionado de estas obras, sí. Y bueno, Platero en Titirilandia. Entonces escribí una noche, la ensayamos, la hicimos, gustó, y bueno, se escribió otra, Carlito. Entonces Carlito escribió ya en otro Quijotillo, ¿no? Que otro, La vaquita triste, y así escribí varias. Entonces ahí como que esa necesidad mía de crear apareció escenificándose. Claro. Y al mismo tiempo, como yo hacía de actor, de titiritero, ¿no? A veces tenía que hacer. Me acuerdo que había una obra de Javier que se llamaba salieron hace poco en la calle Corrientes, estereotipada, ampliada, otra cosa, ¿no? Pero la original, sí. perdón. No, lo escucho, por que favor. se llamaba Trenzas de Oro y El Caballero de la Mano de Fuego. Muy linda, bonita, ¿no? Y una vez, éramos pocos, y una vez faltó el que hacía de Trenzas de Oro, que hacía una mujer, ¿no? Una muchacha amiga nuestra, una griega era, me acuerdo. Y le hice yo. Entonces decía, Caballero de la Mano de Fuego. ¡Sí, oro! Qué Y esto es, en Titirilandia, esto era aceptable, ¿no? Bueno, entonces así un día fuimos a la Máscara, y con los títeres, me dijeron, bueno, hay un papel que me convirtieron en actor, ¿no? Y me daban papeles importantes ya. Te ¿no? convirtieron en actor. Me convirtieron en actor, pero yo siempre escribía, ¿no? Claro, y un día, porque había absencia de obras de teatro argentina, me reclamaron otra vez, y pero vos que escribís, ¿por qué no escribís obras de teatro? Y escribí El Puente. Y ahí ya me convirtieron en dramaturgo para toda la vida. Es dramaturgo. ¿Cómo te sentís, Carlos Gorostiza, hoy? ¿Como dramaturgo, como actor, como te dicen los demás? ¿Cómo? Yo siento, y como me gusta que me digan escritor, ¿no? Escritor. Porque yo escribo, ¿no? Escribo teatro, de pronto puedo no publicar un poema ahora, pero que los escribo, ¿no? Y a lo mejor dentro de 20 años aparecerán esos no de 20, sino 50, porque de los 20 años ahora han pasado 70 años. 70 años, una maravilla. Esto que acabo de leerte recién tiene 70 años. ¿No? Y qué guerra y qué fuerza tienen. Bueno, son explosiones, en este caso una explosión romántica, sentimental, ¿no? Ese Carlitos era romántico, Sí, tenía muy esa... romántico, pero la gente no lo creía. Muy idealista. Pero la gente no lo creía. ¿Por qué no lo creía? Ha sido por mi pinta. Yo tenía una pinta, esa pinta que aparece en el libro. Sí. De compadrito
gardeliano, daba la sensación, y me respetaban, pensaban que yo era malo. Y los primeros papeles que me dieron en el teatro eran todos papeles, personajes, me acuerdo del Blick del momento de tu vida, que era Este Carlitos. este Carlitos. Y entonces posiblemente por eso no me... Y también porque yo lo disimulaba mucho, era bastante, mucho más pudoroso que ahora. Pues yo podría decir que antes era pudoroso y ahora no lo soy. Yo por lo menos lo que he leído, que no había, ¿cómo era el teatro en sus comienzos? ¿Cómo era el teatro de esa época, digamos, ¿no? De la década del 40 y en el Bueno, 49. ahí aparece como revulsivo de la escena argentina el teatro independiente. Claro. El puntal de todo este movimiento fue Leónidas Barletta, creando el Teatro del Pueblo sobre la base del Teatro del Pueblo francés, donde un grupo de entusiastas vivían en el teatro, habían conseguido un teatro, la municipalidad, habían conseguido un teatro, creo que se llamaba Teatro Nuevo antes, me parece, que estaba en el lugar donde ahora está el Teatro San Martín. Claro, corriente. Entonces, del Teatro del Pueblo, que publicaba una revista muy buena llamada Conducta, pues estaban todos los intelectuales importantes de aquella época, estaban allí. Roberto Arte era estrenado allí, yo asistía a algunos estrenos, por ejemplo, pero yo era un apasionado espectador, ¿no es cierto? Tenía en aquel tiempo 16, 17 años, ¿no? Y junto con el Teatro del Pueblo aparecen dos teatros que son, yo diría que es el tipo de más importante, porque había otros teatros como el Teatro de la Cortina, el Espondeo, La Farsa, había uno también interesante que estaba por allí por Flores, pero los tres teatros eran el Teatro del Pueblo, el Teatro Juan B. Justo y el Teatro La Máscara, Teatro del Pueblo comunista, porque así era Barletta y publicaba una revista a propósito que cuando se la prohibían sacaba uno, un diario, sacaba uno que se llamaba Principios y cuando se lo prohibían sacaba uno que se llamaba Protesta, algo así, ¿no? Pero era un combativo Barletta, ¿no? Y así creó lo que creó. Y el Juan B. Justo era socialista, dirigido por Enrique Agita. Y La Máscara que llega a su origen en el teatro proletario, que era anarquista. Facio Ebe, que estaba allí, estaba Pasano, que era el director, ¿no? Que después crearon La Máscara. Todos estos tres teatros, el Teatro del Pueblo tenía ese teatro, un teatro realmente importante en la calle Corrientes. Juan B. Justo le dieron un lugar y se construyó en forma precaria, pero muy bien, muy lindo, era en la calle Venezuela. Y en La Máscara también nos dieron, en la calle Moreno, ¿no? Un lugar donde se construyó, era todo con espacios municipales. Pero cuando cambió el gobierno, se acabaron todos los espacios municipales. Y ahí fue cuando Barletta tuvo que dejar el Teatro del Pueblo y fundó el Teatro La Campana, porque originalmente él tenía un teatro que se llamaba La Campana, porque estaba en el fondo de Corrientes, y él con una campana salía a la calle, pasen, ¿no? Así era Barletta. Bueno, ¿por qué estaba? Porque algo así dice él en su declaración original, para luchar contra la ignominia del teatro comercial. Era teatro muy vulgar, muy vulgar. Estábamos hablando recién de las malas palabras. En aquel momento no se decían malas palabras, pero lo que se decía, lo que se sugería era mucho peor que las malas palabras y lo que ocurría en el escenario, ¿no? Y bueno, yo conocí a Shakespeare, una cosa es leerlo, otra cosa es verlo en escena, aunque no esté demasiado bien. No, a Shakespeare, a Gogol, bueno, todos los grandes escritores yo los conocí en el Teatro del Pueblo. ¿Leíste a muchos poetas rusos? O escritoras rusas, ¿no? Sí, claro. Bueno, a mí Dostoyevsky es uno de mis, iba a decir amores, pero no, es muy poca la palabra.
es admirable. Pasiones era en todo caso. Sí, es una pasión. Sí. Además, yo tuve la suerte de trabajar en la obra Crimen y Castigo, como actor, ¿no? Sí. Ahí aparece en el libro una Sí, fotografía. sí, Y cuántas cosas, porque uno dice el texto de él durante 50 funciones, aunque no diga todo el texto de la parte del personaje, y uno va absorbiendo esa. Después estuve en Rusia y aprendí, porque me lo contaron, yo fui invitado por la Sociedad de Escritores. Dostoyevsky creaba, tenía sus ideas, sus conflictos, pero necesitaba ver los lugares donde iba a suceder la situación, ¿no? Por ejemplo, la comisaría de Crimen y Castigo me la mostraron a mí allí en San Petersburgo, ¿no? El lugar donde mata Raskolnikov a la usurera, con una escalera, me la mostraron también. Pues un escritor que sabía todo esto, ¿no? Era apasionante fue esto, ¿no? Apasionante. Y después la casa donde vivió, que él estuvo preso, estuvo enfermo. Sí, ¿no? tuvo muchas. Sí. Y la casa donde estaba, donde vivía, era apasionante, sí. Pero Dostoyevsky, bueno, Chekhov. Yo el otro día vi una película, por televisión se ve que uno no puede elegir. Digo, puede elegir porque tiene que tener cable. Porque si no tiene cable es muy difícil poder elegir. A veces algunas cositas. Y vi la parte final de la vida de León Tolstoy. Con Helen Miller, haciendo la mujer, un personaje exquisito, extraordinario. Lo mejor que le di a Helen Miller, y para mí es una gran actriz.